Bien, además de verificar cuál es la base que tienen las personas que van a declarar en el juicio para las afirmaciones que realizan, cómo adquirieron ese conocimiento, otro de los ámbitos en los que vamos a tener que trabajar con las personas que ofrezcamos como testigos propios es el de la credibilidad, el de mostrarle al tribunal que las personas que llevamos a declarar son creíbles en las afirmaciones que están realizando. Por eso, un trabajo importante que vamos a tener que hacer como litigantes previamente al juicio, de nuevo, y luego mostrarlo en el juicio, es el de básicamente responder a la pregunta ¿por qué tendría que creerle a esta persona las cosas que está diciendo? Ya con el trabajo que vamos a hacer analizando la base de las afirmaciones, tenemos un camino andado en términos de credibilidad porque vimos que a todas las personas que declaren les vamos a hacer decir cómo adquirieron el conocimiento que tienen. Si lo adquirieron directamente, si lo adquirieron indirectamente, cuál es la fuente que les proporcionó ese conocimiento, y ahí vamos a ir andando o armando el rompecabezas de la prueba propia. Pero adicionalmente a eso hay otros criterios que tienen que ver específicamente con la cuestión de la credibilidad que vamos a repasar en esta tercera parte de la clase. Y la pregunta que nos hacíamos en el video anterior, ¿cómo esta persona sabe lo que dice que sabe? Decíamos que es una pregunta que va a estar emparentada con la admisibilidad de la prueba. Yo voy a poder tener discusiones vinculadas a si una persona puede declarar determinados aspectos en función de cómo adquirió ese conocimiento, y a la producción propia de la prueba. Cuando venga la persona a declarar, yo le voy a hacer preguntas para que ella ponga en evidencia ante el tribunal, exprese ante el tribunal las razones por las que sabe lo que sabe. Esta pregunta que nos vamos a hacer relacionada con la credibilidad es una pregunta que mira a la valoración. Cuando yo me pregunte por qué creer lo que dice una persona o responda, porque en mi alegato de clausura lo que voy a hacer es responder, ¿por qué le creo a la maestra que escuchó a este niño o a esta niña contar los episodios de violencia sexual que vivía en el baño de su casa cuando lo bañaba la persona que estaba a su cuidado? ¿Por qué le voy a creer? Esa es la pregunta que tiene que ver con la valoración. Y aquí, en el trabajo del litigio, lo importante es nunca partir de la base de que hay determinadas personas a las que sí o sí hay que creerles, o hay determinadas personas a las que en ningún caso hay que creerles. La credibilidad no solo tiene que ver con si las personas dicen la verdad o mienten, sino que tiene que ver también con el contexto en el que se produce su declaración y con diversos aspectos que vamos a explorar y que tenemos que tener en cuenta cuando preparamos nuestros interrogatorios, cuando evaluamos la prueba de la contraparte antes de llegar al juicio para ver si hay cuestionamientos que podemos llegar a hacer, y cuando en definitiva planificamos cómo vamos a construir nuestras preguntas, ya sea para producir la información propia o para contrainterrogar, contraexaminar a los testigos de la contraparte, en términos de mostrarle al tribunal qué problemas de credibilidad aparecen en las declaraciones de los testigos. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nos hagamos esta pregunta con relación a las personas que nosotros ofrezcamos para que declaren en juicio, lo que tenemos que lograr es que el tribunal no encuentre problemas de credibilidad. Y con relación a la prueba que ofrezca nuestra contraparte en el juicio, lo que vamos a tener que explorar es si podemos, a través de preguntas en el contraexamen, mostrarle al tribunal que hay cuestiones de credibilidad que tiene que tomar en consideración al momento de valorar la prueba y tomar su decisión. Entonces, para medir la credibilidad de las afirmaciones que realizan las personas que declaran en juicio, vamos a tomar en cuenta
estos 3 atributos de credibilidad que marcan los autores que estamos siguiendo. Así como dijimos anteriormente que un testigo no es una prueba, sino que un testigo aporta tantos datos probatorios como afirmaciones relevantes para el caso realiza, ahora lo que vamos a decir es que una persona que declara en juicio puede resultar, en algunos escenarios puede resultar absolutamente poco creíble, es decir, nada de lo que dice resulta creíble para valorar y llegar a una conclusión. Puede también ser completamente creíble. Todo lo que dice no presenta problemas de credibilidad y puede sostenerse como base de las conclusiones que va a sacar el tribunal, pero también puede presentarse un escenario en el que algunas de las afirmaciones que realice la persona resultan creíbles y otras afirmaciones tienen problemas de credibilidad. Yo prefiero no decir son increíbles o no son creíbles, porque en general lo que vamos a trabajar cuando veamos valoración probatoria, cuando avancemos hacia la valoración probatoria, es cuestionamientos puntuales a las personas que declaran que les van a restar credibilidad, pero es muy difícil pensar en una persona que viene a declarar y es absolutamente increíble. En esos casos yo tiendo a pensar que es mucho más probable que esas personas sean filtradas antes de llegar al juicio, pero sí puede suceder que las personas tengan determinados problemas vinculados con estos atributos que les resten credibilidad a sus afirmaciones. Entonces vamos a recorrer uno a uno estos atributos para ver en qué se diferencian. El primero, el de la veracidad, es el que más relacionado está con decir la verdad o mentir. Yo no soy veraz cuando concurro al juicio a decir algo que sé que no es verdad. Es el escenario del falso testimonio. Cuando yo sé que Juan no estuvo en el domicilio de José el día 2 de septiembre de este año y sin embargo concurro al juicio y digo, yo sé que Juan estuvo en la casa de José el 2 de septiembre de este año. Ahí no estoy siendo veraz porque sé que lo que estoy diciendo no es real, no es verdad. Entonces la veracidad está emparentada directamente con cometer falso testimonio, con concurrir a un juicio a decir cosas que no son verdad, sabiendo que no son verdad. Si la maestra, esta de la que hablábamos en el video anterior, viniera y dijera en el juicio que el niño o la niña en el contexto de la clase de ESI le dijo todas estas cosas y no se las hubiera dicho, ahí habría un problema de veracidad. Ahí estaríamos con problemas de credibilidad en función al primer criterio o al primer atributo de credibilidad en las afirmaciones testimoniales. Entonces, ¿cuándo hay problemas de veracidad? Cuando hay un problema absoluto de veracidad, cuando yo puedo comprobar que esta persona sabe que lo que está diciendo no es verdad. Cuando yo no lo puedo comprobar, pero puedo generar un entorno de condiciones que permita pensar que esta persona podría no estar diciendo la verdad, voy a tener un problema de credibilidad en el ámbito de la veracidad. Por ejemplo, si yo digo que Juan estaba en la casa de José el 2 de septiembre, pero luego cuando me contraexaminan me preguntan, ¿usted estuvo en la casa de José el 2 de septiembre? No, yo no estuve. ¿Usted estuvo con José el día 2 de septiembre? No, yo no estuve con José el día 2 de septiembre. Porque usted el día 2 de septiembre estaba en otra ciudad. Sí, yo estaba en otra ciudad. Entonces no le consta directamente que Juan estaba en la casa de José el 2 de septiembre porque usted no lo vio. No, yo no lo vi. Y usted dice de todas maneras que Juan estaba en la casa de José. Sí, ahí fíjense cómo juega lo que veíamos en el video anterior. Porque yo no le voy a decir usted está mintiendo. Pero si yo dejo claro que es imposible que lo haya visto a Juan en la casa de José, ya es
de segundo orden establecer qué es un testimonio de oídas, cuál es la fuente de información, porque esta persona no vino al juicio a decir, a mí Pedro me dijo que Juan estaba en la casa de José. Esa sería una afirmación correcta, porque ahí la persona está introduciendo que en realidad no tiene la información directa. Esta persona directamente está viniendo a decir, Juan estaba en la casa de José. Entonces, podemos decir, acá hay un problema de veracidad vinculado con que quizás tiene tanta confianza en Pedro que asumió como propias afirmaciones que no le correspondían porque no las vio directamente, y al no verlas directamente, al no tener un conocimiento directo, hay un problema de veracidad. No podemos estar seguros de que realmente está diciendo lo que sucedió. Entonces hay un problema de veracidad. La veracidad, insisto, es el criterio de credibilidad que más vinculado está con decir la verdad o decir la mentira. Por eso es uno de los que menos se va a presentar cuando controlamos la credibilidad de un testimonio, porque es una situación bastante eventual la de que una persona concurra a mentir a un juicio. El segundo criterio es un criterio que tenemos que trabajar más, y es el de objetividad. La objetividad tiene que ver con cuál es el compromiso que la persona que va a declarar tiene con el caso en concreto. Entonces, cuanto más yo pueda mostrar que hay un compromiso con el caso concreto, pero no un compromiso porque ustedes ya pueden empezar a pensar, bueno, la madre que recibió la develación de que su hijo o su hija fue abusada sexualmente, seguramente está comprometida con lograr una condena, porque le preocupa lo que sucedió, le duele lo que sucedió. Eso no quiere decir que sea poco creíble su testimonio porque tiene un problema de objetividad. Un problema de objetividad yo voy a encontrar, o me va a permitir cuestionar la credibilidad de una afirmación, cuando yo pueda mostrar que los valores de esa persona, los principios de esa persona, las expectativas que esa persona tiene en el resultado del caso, o el interés que esa persona tiene con relación a alguna de las partes, está sesgando las afirmaciones que está realizando. Entonces, el ejemplo que les ponía antes de Juan estaba en la casa de José el 2 de septiembre, si yo vengo y lo digo a pesar de que no lo vi y lo digo de esa manera, puede que no esté incurriendo en una mentira, sino que lo que puede suceder es que como yo le tengo tanta confianza a Pedro, que fue la persona que me lo dijo, lo asumo como propio. Entonces, ahí yo tengo un problema de objetividad en la información que estoy proporcionando, que está basado en la confianza que yo tengo en Pedro. Entonces, cuando me pregunten, y usted esto en realidad no lo supo directamente, a usted esto se lo dijo Pedro, y usted a Pedro lo conoce desde hace muchísimo tiempo, y son muy amigos, y lo que le dice Pedro es palabra santa para usted, ahí lo que se va a mostrar es que Pedro tiene una influencia tan grande en mi persona que yo estaría dispuesta a afirmar lo que dice Pedro sin ningún tipo de chequeo adicional. Ahora, si yo vengo y digo, Juan estaba en la casa de José, y a pesar de que yo no estaba ese día, lo sé porque yo tengo control sobre las filmaciones de la cuadra, porque estoy en el grupo de seguridad vecinal y vi cuando Juan entraba a la casa de José, ahí que Pedro me lo haya dicho pasa a ser una cuestión secundaria, porque yo tengo una fuente independiente de información. Entonces, por más que yo lo ame y lo adore a Pedro, tengo otra forma de llegar a la misma información que estoy declarando. Entonces, la objetividad la vamos a medir en términos de cuándo las afirmaciones están desequilibradas en función a determinados compromisos que yo tengo con el caso, que yo tengo con la resolución del caso, o que yo tengo con alguna persona en particular. En ese sentido, es
siempre importante que con nuestra propia prueba abramos también a preguntas en términos de, bueno, ¿qué esperan del caso? Que sobre todo las personas que están más directamente involucradas con la situación, ¿no? ¿Qué es lo que esperan? ¿Por qué están en este proceso? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué vienen a hacer? Y cada afirmación que hagan, tratemos de vincularla con esto que veíamos en el video anterior de cuál fue la fuente por la que accedieron a esa información. En definitiva, yo puedo cuestionar más la objetividad de una afirmación cuanto más alejada esté de la adquisición directa de conocimiento. Si se acuerdan en el video anterior, yo les decía, la maestra, en este caso, o no, cambiamos el ejemplo, les había puesto otro ejemplo. Hay una persona que abrió la puerta del baño en el momento en el que el niño o la niña estaba siendo abusada por la persona a cargo de su cuidado. Y relató esto que lo vio directamente. Esto es un testimonio directo, adquirió conocimiento sin intermediaciones, entonces allí no tenemos ningún problema. Ahora, si esta misma persona dice, y esto además sucedió muchas veces, yo ahí me voy a tener que encargar de dos cosas. Una, de saber cómo supo que sucedió muchas veces. Si me dice, no, sé que sucedió muchas veces porque yo me llevé al niño o a la niña del baño, lo dejé en la cama, le dije, ¿estás bien? ¿Cómo te sentís? Y me dijo, bien, porque siempre jugamos así. Entonces ahí es donde yo asumí que sucedió muchas veces y ahí no hay ningún problema. Ahora, si esta persona dice que sucedió muchas veces porque eh, deriva de la situación que vio que esto debe haber pasado en otras oportunidades, ahí tiene un problema de objetividad. ¿Por qué? Porque tiene tanto peso lo que vio que está concluyendo o está suponiendo situaciones a las que no accedió en cuanto a información a través de una fuente confiable. Si nos dice, no, yo sé que pasó muchas veces porque la mamá me contó que cuando fue a la cámara Gesell, este niño o esta niña dijo que esto pasaba recurrentemente, ahí tampoco tenemos inconveniente. El problema lo vamos a tener cuando la persona deriva una afirmación de algo que conoció efectivamente, ya sea directa o indirectamente, pero sin que exista sustento para esa afirmación puntual. Entonces ahí vamos a tener un problema de objetividad. Me interesa recalcarles esto porque creo que es importante diferenciar y no creer que el problema de objetividad se da en términos de los testigos prohibidos y los testigos permitidos o los testigos que pueden tener tachas en este sentido de no, si es la madre entonces tiene un interés y entonces hay que medir su credibilidad en menor medida. Para nada. Lo que hay que verificar sobre cada afirmación es cuál es la fuente de información. Adquirió el conocimiento en forma directa, adquirió el conocimiento en forma indirecta. Y eventualmente lo que sí puede suceder, fíjense que esto suele suceder al revés. Cuando hay una víctima en el entorno familiar que ha involucrado a un familiar en una situación de violencia sexual, suele ocurrir que los familiares del imputado y de la víctima en alguna medida toman partido y muchas veces lo hacen diciendo que la víctima es una mentirosa. Porque bueno, yo me imagino que ninguno de nosotros quisiera estar en la situación de acceder al conocimiento de que ha habido episodios de violencia sexual en sus proximidades y que no lo vio y que no lo percibió, y todo eso puede influir en términos de decir, no, esto no pasó porque si hubiera pasado yo me habría dado cuenta. Entonces, cuando yo cargo las tintas diciendo, no, es una mentirosa, ahí hay un problema de objetividad. Entonces, trabajar en el contraexamen, de repente no siendo
groseras ni atacando, sino preguntando por qué dice que es una mentirosa. Siempre, bueno, no quiero decir siempre, pero es muy usual que surja porque si hubiera pasado algo yo me habría dado cuenta, porque si hubiera pasado algo me lo habría contado a mí primero, porque yo habría percibido. Todas esas afirmaciones en realidad lo que hacen es mostrar que hay un sesgo en la afirmación es una mentirosa o es un mentiroso. Entonces, ahí que tenemos un problema de objetividad. Cuando una persona viene y cuestiona el relato de una víctima, no está teniendo problemas de veracidad, sino que está teniendo problemas de objetividad. Y ahí fíjense cómo es importante esto de observar el esquema de valores, los principios, la forma de crianza, la forma de constitución familiar, si estamos interviniendo en un entorno familiar o si estamos en el ámbito educativo, cuáles son las dinámicas de ese ámbito específico para poder comprender desde dónde la persona está haciendo las afirmaciones que hace y ver si tiene este tipo de problemas. Si tenemos una familia, digamos, consolidada en el modelo patriarcal, y bueno, probablemente sea mucho más difícil que asuman que hubo una situación de victimización sexual y lamentablemente ustedes lo deben ver mucho más que yo por el trabajo que hacen. Muchas veces incluso los niños, las niñas, las personas adolescentes quedan como en soledad y confrontadas con su familia. Entonces, mostrar desde dónde están declarando esas personas, desde este ámbito, de cómo consideran a la familia, cómo consideran las relaciones al interior de la familia, cómo consideran la posición de los niños, las niñas, las personas adolescentes al interior de la familia, puede servirnos para mostrar los problemas de objetividad que hay en un determinado relato. Entonces, por una parte, cuando nosotros producimos información, tenemos que fortalecer la credibilidad de los relatos propios, mostrando esto, que hay una base de conocimiento directo o indirecto, que no hay una animadversión, que hay elementos de corroboración. Y por otra parte, este segundo criterio a mí me parece que es más relevante que plantear que la gente miente, es interesante para cuestionar la credibilidad de quienes niegan las afirmaciones que realiza la víctima que estamos representando. Y el último criterio o atributo de credibilidad de las afirmaciones tiene que ver con la capacidad sensorial. Y esto es también importante en términos de construir entornos. ¿De qué se trata la capacidad sensorial? ¿Cuánto yo podía acceder al conocimiento que digo que accedí a través de mis sentidos? Si, por ejemplo, en este episodio que venimos usando como ejemplo, de una persona que abrió la puerta y vio esa situación en el baño y a partir de allí se derivó que este niño o esta niña estaba sufriendo violencia sexual, es muy importante que esta persona pueda describir cómo fue la secuencia concreta, porque no es lo mismo si entró al baño y la persona cuidadora estaba de espaldas y el niño o la niña no se veía, que si entró al baño y vio a la persona cuidadora y al niño o a la niña y observó la acción de la persona cuidadora. Entonces, fíjense la relevancia de que esta persona pueda hacer una descripción lo más precisa posible para permitir que el tribunal observe que no es que intuyó o asumió que estaba viendo un episodio de violencia, sino que efectivamente lo vio. Vio el momento en el que esta persona estaba ejerciendo algún tipo de agresión sexual contra el niño o la niña en ese entorno. De eso se trata el atributo vinculado a las capacidades sensoriales. ¿Qué es lo que yo pude ver y cuánto lo pude ver? Y entonces también esto va a estar vinculado con los atributos internos vinculados a los sentidos. Yo veo bien si uso anteojos. ¿Los tenía puestos? Sí, veo bien y eventualmente si uso anteojos los tenía puestos. Atributo externo.
¿Cuánto tiempo yo pude observar la situación? ¿Había barreras externas en mi observación? No sé, la luz estaba apagada. Bueno, en este escenario que estamos poniendo, si la luz estaba apagada, podríamos utilizarlo como indicio de que algo extraño estaba pasando porque nadie baña a un niño con la luz apagada, ¿no? Pero digo, mirar las condiciones internas de los sentidos, cómo veo, si es algo que observé, cómo escucho, si es algo que escuché, y las condiciones externas. Durante cuánto tiempo yo observé, a qué distancia observé, qué barreras de observación existían, si existía alguna, o desde dónde yo escuché, por cuánto tiempo escuché, qué barreras que pudieran impactar o influir en mi capacidad de audición existían, si es que existía alguna, y de esta manera lo que vamos a hacer es construir un entorno mucho más específico para decir, bueno, esta persona no solamente pudo acceder al conocimiento que trae al juicio, porque ya nos explicó cómo accedió, sino que además estaba en capacidad, porque sus sentidos funcionaban bien, no tenía barreras externas, porque no las había o habiéndolas no eran de relevancia, no tiene problemas vinculados a la objetividad, no hay ninguna razón para pensar que lo que está diciendo no sucedió y no tiene problemas de veracidad porque está convencida de que lo que está diciendo es lo que efectivamente sucedió. Estos criterios entonces nos sirven para argumentar por qué se tiene que creer a la docente cuando viene y nos cuenta lo que pasó en el episodio en el contexto de la clase de ESI, o por qué se le tiene que creer a la persona que abrió la puerta y vio lo que vio en el baño de la casa, o por qué se le tiene que creer al niño, niña o adolescente que dio su declaración en cámara Gesell. Y cuando nos referimos al niño, niña o adolescente, fíjense cómo adquiere relevancia para no asumir una mirada adultocéntrica en cuanto a las capacidades sensoriales de ese niño o de esa niña, tomar en consideración hasta dónde puede llegar su declaración de acuerdo a su edad. Esto es sumamente importante. Y en algunos casos, para tomar este elemento adicional en cuanto a sus capacidades, porque ahí yo ya no voy a estar midiendo su capacidad de ver o su capacidad de escuchar. Lo que voy a estar midiendo es su capacidad de expresar lo que le sucedió. Y allí este elemento adicional puede complementarse con la información que dé la persona que realizó la entrevista en cámara Gesell, que seguramente va a tener las idoneidades profesionales para explicarnos, de acuerdo a la edad que tiene la persona, hasta dónde podría llegar con el relato, cuál es su capacidad de abstracción, por qué nombra a determinadas cosas de determinada manera, por qué responde de determinada manera a determinadas preguntas que se le realizan. Pero fíjense cómo ahí el entrevistador o la entrevistadora en cámara Gesell aparece como una prueba auxiliar del testimonio que da el niño, niña o la persona adolescente para medir la credibilidad en función de sus capacidades sensoriales, sumándole, insisto, a los sentidos la capacidad de esta persona de expresarse en ese contexto concreto que está viviendo y a partir de considerarla como una persona que está declarando porque se presume que ha sufrido algún tipo de victimización sexual. Entonces, para considerar que un testimonio es creíble, lo que vamos a, para considerar más que un testimonio, que una afirmación es creíble, lo que vamos a tener que evaluar es que esa afirmación no presenta problemas de veracidad, no presenta problemas de objetividad y no presenta problemas de capacidad sensorial, o que si los presenta son problemas menores. Ese es el trabajo de valoración con la prueba testimonial. El de, además de decir, esta persona dijo esto, sumarle lo que dijo esta persona
es sostenible por la forma en que adquirió ese conocimiento y lo que dijo esta persona es creíble porque es una persona veraz, porque es una persona que no tiene problemas de objetividad y porque es una persona cuyas capacidades sensoriales le permitieron acceder al conocimiento que trae a este juicio. Y esto lo vamos a hacer con cada una de las pruebas que se produzcan en el juicio para construir esta argumentación que le dé sostén a nuestro caso y, como venimos diciendo al principio, cierre al máximo posible las posibilidades del tribunal de hacer valoraciones independientes de la prueba que propusimos. Y en esta última lámina yo lo que hice fue copiarles una tabla que está en el libro Análisis de la prueba, en que los autores condensan todos los criterios que han ido recopilando a lo largo del tiempo, observando litigios, observando casos, observando producciones de información y cuestionamientos a esa información para poner en cuestión los 3 criterios de credibilidad o los 3 atributos de credibilidad para las afirmaciones testimoniales. Entonces, no les voy a leer la tabla porque me parece que es solamente arrastrarles en el video por más tiempo del que tiene que durar, pero sí me interesa que vean que de izquierda a derecha en la tabla lo que tienen son criterios más específicos sobre cada uno de los atributos. Entonces fíjense cómo defectos sensoriales tiene que ver directamente con la sensibilidad o capacidad sensorial de la persona. Cuando yo voy a ir a explorar esas características, voy a estar específicamente cuestionando la credibilidad vinculada al atributo de sensibilidad sensorial. Cuando yo voy a ir a hablar de las expectativas que tiene esta persona en el proceso, voy a estar específicamente cuestionando la credibilidad desde el atributo de objetividad. Y cuando voy a ir a cuestionar o a explorar qué sucede con esta persona que tiene una condena anterior por delitos que de alguna manera implican falta de honestidad, digamos, tiene una condena por estafa, lo que voy a estar es explorando la posibilidad de cuestionar el atributo de veracidad. Entonces ahí a la izquierda tienen criterios específicos o líneas específicas para evaluar la credibilidad de las personas que van a declarar. Me interesa que acá en la veracidad vean que las líneas específicas que plantean estos autores no son tiene antecedentes penales, sino que tiene antecedentes por delitos vinculados con la mentira, con la falta de veracidad. No se trata de juzgar a la persona, sino que se trata de mostrar que con anterioridad ha tenido comportamientos que deben considerarse en el caso actual. Y lo otro es que esto del polígrafo o el suero de verdad o las pruebas psicológicas para medir la veracidad son cuestiones que no suelen ser admitidas a nivel procesal para cuestionar en un juicio la credibilidad. En todo caso, esto se puede utilizar en la investigación si es que yo lo necesito para ver hasta dónde llega mi posibilidad de producir un testimonio. Esto a mí me parece importante porque en alguna medida nos cuestiona lo que suele suceder en muchos casos vinculados a delitos contra la integridad sexual, en los que se les hacen una especie de pericias psicológicas a las víctimas para verificar si están diciendo la verdad o no. Si nosotros observamos lo que venimos trabajando hasta ahora en términos de base de las afirmaciones y atributos de credibilidad, en principio para decir si una víctima es o no es creíble, no debería exigirse una pericia psicológica que hable de su credibilidad. Sí podemos tener pericias vinculadas al grado de trauma que tiene esa víctima, a el impacto en su salud mental que tuvo el hecho,
pero la credibilidad es algo que tienen que construir los litigantes y valorar los jueces. Entonces ahí les dejo esto entre paréntesis porque hay un problemita a la hora de pensar cómo construimos la credibilidad del relato de una persona, si es que lo pensamos diciendo que va a venir un profesional a decir que es creíble. Ahí más que construir la credibilidad estamos reemplazando el relato, porque no estamos diciendo le creo porque no hay factores que cuestionen la veracidad, porque no hay problemas de objetividad, porque sus capacidades sensoriales están bien, porque las afirmaciones que realiza están corroboradas con prueba auxiliar, sino que estoy diciendo le creo porque me dijo la psicóloga que le crea. Entonces en realidad yo le estoy creyendo a la psicóloga, no a la víctima. Ahí hay un tema para explorar. Bueno, luego en la columna del medio tienen criterios menos específicos en términos de que pueden utilizarse para medir veracidad y objetividad o para medir objetividad y sensibilidad sensorial. Son lineamientos que están en el intermedio y que pueden servir para medir varios de los atributos, y en la columna de la derecha tienen ya los lineamientos o los criterios o los ámbitos de exploración de las afirmaciones testimoniales que son inespecíficas y que pueden servir para medir los 3 atributos de credibilidad, que es donde ya entramos a evaluar la prueba en su conjunto, ¿no? Porque fíjense que se habla de los testimonios contradictorios con los testimonios de otros testigos. Ahí ya estamos entrando en la cuestión de la valoración interna, o no en contradicción, pero en conflicto con lo que han dicho otros testigos, y ahí fíjense cómo lo que va a pesar es cuál de las afirmaciones resulta más creíble de acuerdo a lo que venimos viendo hasta aquí, o algunas formas de declaraciones previas de las personas que vienen a declarar que resulten inconsistentes con lo que están diciendo en este momento. Si una persona hizo una declaración en la que me dijo que el vaso es blanco y va a venir al juicio a decirme que el vaso es no blanco, yo necesariamente tengo que encontrar una explicación para ese cambio, que se los estoy haciendo así de brusco para que vean, ¿no? Un cambio de 180 grados. Yo tengo que explicar por qué se produjo ese cambio, porque si no tengo una explicación que sea creíble, que sea razonable, ahí tengo un problema de credibilidad. Y ante ese tipo de problemas, probablemente lo que prime sea el indubio pro reo como principio rector. Entonces, estas cosas las tengo que tener en consideración también. Bien, con este mapa general terminamos este video y ya vimos los 2 aspectos centrales de las afirmaciones testimoniales: la base que yo tengo para afirmar y las formas o los atributos que tengo para medir la credibilidad de cada afirmación que realice una persona. En el video siguiente vamos a tomar un tiempito para hablar específicamente de las declaraciones periciales.